Muchas gracias. Seguimos conversando y estamos en un debate intenso fuera de cámaras con Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, y Juan Pablo Castañón, presidente de Coparmex, sobre el tema del salario mínimo. Hay efectivamente varios, como sanbenitos, justificados o no, del desempeño de los empresarios, de si mejoran su productividad, pero esto no se refleja en los salarios, de si la propuesta del gobierno de la Ciudad de México tiene una implicación política, una implicación ideológica. Yo preguntaría de inmediato, ¿cuál es la visión de ustedes sobre toda esta normatividad que existe anclada con los salarios mínimos, ¿no? Multas, bonos, tasas bancarias, una serie de implicaciones que preocupan a mucha gente, Salomón. Por supuesto. Mira, y me quedé con ganas de platicar algunas cosas. Si quieres lo desahogamos. Nada más, Juan Pablo y yo coincidimos, es decir, el problema del crecimiento económico y de cómo fomentar y generar mayor crecimiento, mayor riqueza, y yo creo la distribución o redistribución, no hasta que llegue el crecimiento, sino desde el principio, pero estamos de acuerdo, es decir, estamos trabajando juntos en programas de formalización, de facilitación de creación de empresas y de empleo, de competitividad en todos los sentidos. Ahora, en todo este marco, una variable que resulta ser una herramienta muy potente, y así lo he demostrado, es el salario mínimo, y por eso la insistencia de que es una herramienta que podemos tocar y podemos manejar. Ahora, para poder hablar de incrementos moderados en una tendencia que se rompa hasta la que hoy traemos, es decir, poder ir incrementando gradual a lo largo del tiempo hasta recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, pueden ser 5 o 10 años. Para poder hablar de ello, el primer punto es lo que acabas de decir, y en ese coincidimos. Tenemos que desindexar el salario mínimo de la unidad de medida en la que se ha convertido. Si sigue atado a multas, a créditos de Infonavit, a financiamiento de partidos políticos, pues obviamente no estamos hablando del ingreso de lo que debe de ganar un trabajador formal de jornada completa en su trabajo. Sí, pero yo mismo me regreso para retomar tu planteamiento, porque Juan Pablo Castañón decía que hay un riesgo inflacionario de que el salario real, como ocurrió en el 82, lo acaba de advertir Agustín Carstens, que dijo aguas con aumentar el salario mínimo que genere inflación y que el salario real acabe deteriorándose, que es lo que nos debe interesar a todos. Dos cosas. Primero, nada más, porque siempre regresamos a esta fantasía, ¿no? de traumática de los 80. Que no fue fantasía, fue realidad. Pero fue una cosa completamente diferente, es decir, inicia con un gasto público absolutamente desbordado, con la caída de los precios del petróleo, y entonces de manera ficticia, a través del salario mínimo, se trata de alcanzar la inflación, como está sucediendo hoy en Venezuela. Hoy tenemos condiciones completamente diferentes en el país, tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos un Banco de México autónomo, en fin. Ahora, ¿por qué la inflación no creemos que sea una preocupación? Primero, el salario mínimo está tan alejado del salario medio que lo que pueda impactar en la masa salarial va a ser un poquito. Segundo, si impacta, porque puede haber un impacto, el traslado a los precios finales va a ser muy chico y la economía lo puede absorber. Si llegara a haber un efecto en precios, será de una sola vez y no romperá la tendencia inflacionaria de largo plazo de nuestro país. Es decir, al final del día van a ser los empresarios los que decidan si impactan en los precios de sus mercancías, etcétera. ¿Cuál es tu previsión al respecto, Juan Pablo? Me parece interesante lo que dice Salomón, que el salario mínimo es muy distante al salario medio en México. Y si el salario medio en México lo hemos venido mejorando notablemente, separándolo del salario mínimo, pues ahí está la solución. Los últimos 14 años hemos crecido el ingreso de los trabajadores, y al trabajador le compone su ingreso no solamente el salario que tiene, sino todo el ingreso que puede llevar a sus familias, desde el confort para una canasta básica que le dé de prestación la propia empresa, hasta un bono de productividad, de asistencia, de asiduidad o de puntualidad. Todo eso compone el salario del trabajador. Discutamos cómo crecer eso. Verdaderamente, si impacta en las empresas un incremento del 19% en todos los salarios, pues la empresa va a tener que determinar si lo puede absorber, si sube los costos o disminuye el empleo para poderlo absorber. Impactará en el empleo en México, y ahí tendremos una distorsión de las variables macroeconómicas, o en inflación
o en pleno empleo. Y nuestro problema es cómo generar más empleos. Lo que necesitamos más empleos formales para que la gente tenga oportunidades, solo a través de que crezca el pastel, con tecnología, con inversión, con productividad, podremos entonces generar empleo sustentable. Salomón, se nos acaba el tiempo, Salomón. Les tengo que rogar un cierre cada uno de medio minuto. Bueno, déjame muy rápido y en coordinación con lo que decía Juan Pablo. La ciudad de Seattle, Washington, acaba de determinar el salario mínimo más alto que ninguna ciudad en Estados Unidos ha determinado, $15 la hora. ¿Por qué lo hicieron y cuál fue el diálogo social? Han llegado ahí corporativos importantísimos y la ciudad ha crecido en su riqueza, en su salario medio y en el ingreso de la mayoría de sus habitantes de manera impresionante, con Boeing, con Microsoft, con Starbucks. Es una ciudad que ha crecido y se ha enriquecido, pero hay gente que limpia los baños, hay gente que sirve en la comida rápida, que no va a crecer su productividad y no está siendo parte de alcanzar la calidad de vida y la posibilidad de vivir en una ciudad que, porque a muchos les ha ido bien, se enriqueció y los costos de vida son mucho más altos. El acuerdo social en Seattle, Washington, entonces, no dejemos a nadie atrás, subamos un salario para que aquellos que conviven y que cohesionan a esta sociedad con nosotros puedan ser parte de ella. Yo lo que digo es, sigámonos preocupando por las variables de la economía, por ser más competitivos, por la productividad, pero cuidemos que nadie se quede atrás. Y con el salario mínimo que hoy tenemos en México, hay millones de mexicanos que se han quedado atrás y los queremos parte de esta sociedad y no fuera. Muchas gracias, Salomón. Juan Pablo Castañón. Pues bueno, yo coincido con Salomón que tenemos que ser muy responsables y éticos en el pago a nuestros colaboradores en todas las empresas formales e informales. Tenemos que ser una nación que va creciendo en el Estado de Derecho y en las condiciones de ética y de responsabilidad social, evidentemente. Creo que los ejemplos que pone Salomón los pone muy bien, donde las empresas son tractoras del desarrollo de una ciudad. No puede ser solo la política pública la que empuje. Como consecuencia del crecimiento y de la prosperidad, la política pública pone un orden para que las cosas se den. En nuestro punto de vista, en este momento en México, tenemos que ver cómo crecer el pastel para que, de consecuencia de esto, pongamos política pública que pueda beneficiar a los más pobres. Hemos hecho un estudio en donde la ciudad de Monterrey tiene el 2% de pobreza extrema, menos del 30% de pobreza en todo el estado de Nuevo León y tiene una formalidad del 70%. El gran reto que tenemos es formalizar nuestra economía a través de tecnología, a través de crecimiento, a través de ayuda al mismo microempresario para que pueda crecer y como consecuencia entonces generar política pública que proteja a los más desamparados. Definitivamente es un tema que llegó para quedarse. Agradecemos a nuestros invitados y a usted en especial por su acompañamiento esta noche. Hasta la próxima aquí en La Silla Rota.